Vamos a ver el tema de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasó en las vísperas de la guerra, el detonante de la guerra. Todos hemos oído hablar del atentado de Sarajevo. Sarajevo es la capital de una región que se llama Bosnia-Herzegovina, que fue anexionada al Imperio Austrohúngaro en 1908. El heredero del trono a este Imperio Austrohúngaro era Francisco Fernando, que era archiduque. Fue a visitar la capital de Sarajevo con intención de reafirmar la soberanía de este imperio sobre esta región. Y un estudiante serbio le asesinó. Este atentado parece ser que fue organizado por una sociedad secreta llamada La Mano Negra, y parece ser que fue financiado por el mismo gobierno serbio, que rechazaba la expansión de Austria en esta región de los Balcanes y pretendía reunir a todos los eslavos del sur, los yugoslavos, en un estado único, Yugoslavia. La indignación que este atentado suscitó en Austria-Hungría dejó claro que el tiempo para los compromisos, las conferencias diplomáticas y los tratados se habían agotado y que muy pronto estallaría una guerra en toda Europa. Pero había alianzas entre unos países, otras naciones, había alianzas. ¿Cuáles naciones se iban a ver comprometidas? Bosnia-Herzegovina estaba administrada desde 1778 por el Imperio Austríaco. Después de su anexión en 1908, estalló en los Balcanes dos guerras, las guerras balcánicas, que modificaron el mapa de la región. En 1912, los estados que surgieron de la disgregación del Imperio Otomano, es decir, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, expulsaron a los turcos de Europa. Y en 1913 estos países se enfrentaron entre sí y derrotaron a Bulgaria, que era una aliada de Alemania y Austria, mientras que Serbia duplicaba su territorio. Después del atentado, el 23 de julio, el gobierno austrohúngaro envía a Belgrado, la capital de Serbia, un ultimátum para exigir la participación de funcionarios austríacos para investigar sobre el atentado. Parece ser que el atentado había sido un estudiante serbio perteneciente a la organización La Mano Negra, pero el gobierno serbio, después de consultar a su aliado, los rusos, se pusieron. Los serbios no querían que se investigara aquel caso. Entonces, el 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Una semana más tarde, el gobierno ruso moviliza sus tropas y las pone enfrente de las fronteras del Imperio Austrohúngaro. En este momento, el conflicto austrohúngaro contra los serbios amenazaba en convertirse en un conflicto austro-ruso. El gobierno británico envía a Viena una propuesta, es decir, proceder a la ocupación de Belgrado y luego abrir las negociaciones con Serbia. Esa propuesta fue rechazada, era una mala señal. Ese mismo día, el gobierno alemán invita al gobierno ruso a interrumpir las movilizaciones de sus tropas. Pero Rusia, convencida de que iba a recibir el apoyo de Francia, porque eran aliados, Francia y Rusia eran aliados, no solo se negó, sino que extendió esa movilización que tenía de sus tropas a toda la frontera con Alemania. En una sola semana, la sombra de guerra general se había extendido por toda Europa, todo el continente estaba amenazado de guerra. Todo dependía de los gobiernos de Rusia y Alemania. La guerra general. Ya hemos visto que Rusia extendió a lo largo de la frontera alemana, Rusia extendió sus tropas. Alemania lo que hizo fue enviar a Rusia un ultimátum el 31 de julio para solicitar que Rusia parara de inmediatamente esa movilización de tropas rusas en frente de sus fronteras. Pero al no recibir respuesta, apenas 24 horas más tarde, Alemania le declara la guerra a Rusia. ¿Qué pasó? Que esta declaración de guerra puso en marcha un mecanismo de alianzas. Había una alianza entre Rusia y Francia. Y Francia respondió movilizando sus tropas también para responder al compromiso de la alianza militar que tenía con Rusia. Reacción de Alemania: declara la guerra
a Francia. Hacía ya un siglo de las guerras napoleónicas, hacía un siglo que no se enfrentaban las 4 grandes potencias continentales. Ahora habría que ver cuál sería la reacción del gobierno del Reino Unido. Iniciado el conflicto, entonces Alemania tenía 2 frentes abiertos. Tenía el frente occidental contra Francia y el frente oriental contra Rusia. ¿Cuáles eran los planes que tenían el alto mando del ejército alemán? Acabar con el frente occidental de Francia en unas pocas semanas para luego ocuparse del ejército ruso en el frente oriental. Para atacar a Francia tenían previsto hacerlo por el sitio donde menos sospecharan los franceses, y esto era a través de Bélgica. ¿Qué pasaba con Bélgica? Bélgica, según tratados internacionales firmados también por los mismos alemanes, Bélgica era un país neutral. De todas maneras, el mismo Kaiser decidió invadir Bélgica el 4 de agosto. Esto era una violación de la neutralidad y también fue un error. ¿Por qué? Porque esa invasión de Bélgica provocó la indignación de la opinión pública británica y precipitó la decisión del gobierno británico para declararle la guerra a Alemania. El inicio del conflicto, soldados y armas. Para hacernos una idea de las dimensiones que tuvo este conflicto de la Primera Guerra Mundial desde el primer momento, nos hacemos la comparativa de que Napoleón, cuando quiso invadir Rusia, puso en juego a 700.000 soldados. Pues bien, en 1914 Alemania ya movilizó en el frente occidental 1,5 millones de hombres. El ejército francés contaba cerca de 1 millón de hombres, pero el Reino Unido tenía 2 millones de soldados, la mayoría voluntarios, porque la leva no era obligatoria hasta 1916. Por tanto, un siglo más tarde de aquel intento de invasión de Napoleón sobre Rusia, los soldados se habían cuadruplicado, pero también habían cambiado las armas. Las armas habían acrecentado su potencia. Los cañones eran de muchísimo más alcance. Había bombas de mano, las que llamamos granadas, fusiles de repetición que se recargaban moviendo una palanca y sobre todo las ametralladoras automáticas. Eran unas armas nuevas que eran capaces de disparar cientos de balas por minuto. Además se añadirían nuevos instrumentos de combate, las armas químicas a base de gases, los aviones y los carros de combate, lo que llamamos tanques. A la potencia de las armas había que añadirle también la velocidad de los medios de transporte, porque los trenes y los autocares podían transportar a miles de soldados de un frente a otro en poco tiempo, en pocos días. Vamos a ver el desarrollo de la guerra. En un primer momento, desde agosto hasta noviembre de 1914 tenemos lo que se llama la Guerra Breve. Las primeras semanas de guerra confirmaron el acierto de los planes alemanes. ¿Por qué? Porque en el frente occidental, en el frente de Francia, las tropas de Guillermo I avanzaron muy rápidamente y obligaron a los franceses a retirarse hasta el río Marne, que estaba a 50 kilómetros de París. En el frente oriental, en el ruso, los rusos fueron derrotados por los alemanes, pero a pesar de ello lograron avances también en el territorio austrohúngaro, los rusos. La capacidad de iniciativa del ejército ruso entorpecían los planes de los alemanes, porque retrasa el traslado de 100.000 hombres desde el frente occidental hasta el frente oriental. En septiembre, los franceses y los británicos contraatacan. Los alemanes, que se preparaban para sitiar París, se encontraron desbordados por la ofensiva enemiga que les obligó a retroceder 150 kilómetros hacia el norte, hasta la altura de los ríos Aisne y Somme. Seguidamente vino el periodo desde noviembre de 1914 hasta marzo de 1918. Esto fue la Guerra Lenta. Entre agosto y noviembre de 1914
cerca de 400.000 hombres habían ya perdido la vida en combate y casi 1 millón habían sido heridos. Y la guerra no solo no había terminado, sino que apenas había empezado. El conflicto había sido esencialmente una guerra de movimientos. Ni la estrategia de choques frontales utilizada en los primeros momentos, ni la posterior estrategia de envolver al enemigo resultaron efectivas. Entonces, a partir de noviembre, en el frente occidental, en Francia, se paralizaron las ofensivas y la guerra se estabilizó a lo largo de 750 kilómetros, que es lo que va desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Durante más de 3 años, hasta la primavera de 1918, en este frente no hubo ni avances ni retrocesos superiores a 15 kilómetros. El conflicto presentaba un rasgo nuevo, que no había sido previsto por ningún alto mando militar. Es que era una guerra de desgaste. Balas, bayonetas y barro. La estrategia bélica tradicional se reveló que era totalmente inadecuada e inservible para el movimiento de las tropas porque éstas chocaban con 2 grandes obstáculos. El primero de ellos era el nuevo armamento, sobre todo las ametralladoras. Una ametralladora era capaz de exterminar a cientos de hombres en pocos minutos. De esta manera se anulaba así una supuesta ventaja que representaban un gran número de soldados en un ejército. El segundo obstáculo no era ni moderno ni tecnológico, era la trinchera. ¿Qué son las trincheras? Una red de zanjas cavadas en el suelo para proteger a los soldados del fuego enemigo. Esos fosos se fortificaban con vallas y alambradas y en las trincheras se instalaban ametralladoras y francotiradores. Detrás de las trincheras estaban los puestos de mando y los hospitales. Y delante de las trincheras, separando a los enemigos, estaba la tierra de nadie. Un territorio que estaba sembrado de cadáveres, árboles caídos, cráteres de bombas, el barro. Dentro de las trincheras las condiciones de vida estaban marcadas por la meteorología. Un frío tremendo, lluvia, calor, había suciedad, basura, ratas, el cansancio, enfermedades. Lo que mantenía unida a la tropa era, en primer lugar, la disciplina. La deserción estaba castigada con pena de muerte. En segundo lugar, la resignación y el fatalismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los soldados eran de origen campesino y aceptaban la guerra pues como un desastre natural. Y en tercer lugar, los hombres se sentían camaradas y solían ser solidarios entre sí. Los soldados y los oficiales arriesgaban juntos sus vidas y compartían las angustias, los cigarrillos, el alcohol, las cartas que traían desde casa, el recuerdo de un lugar lejano, de una familia donde habían sido padres, maridos, hermanos, hijos. Recursos y alianzas. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una guerra de desgaste. Y son varios los factores que pueden determinar la victoria final. En primer lugar, la cantidad de recursos humanos y materiales. En segundo lugar, el ingreso en el conflicto de nuevos aliados. Y por último, el apoyo de la opinión pública, lo que viene a llamarse el frente interno. El primer factor, el de la cantidad de recursos humanos y materiales, favoreció totalmente a los británicos y a los franceses. ¿Por qué? Porque tenían un inmenso imperio colonial que les proporcionaba todo tipo de bienes de primera necesidad, materias primas y sobre todo tropas adicionales. Por su parte, Gran Bretaña tenía un poderío naval inquebrantable. Tanto es así que en mayo de 1916 los alemanes intentan salir del Mar del Norte para romper el bloqueo naval británico, pero fueron totalmente derrotados cerca de la península de Jutlandia. A partir de entonces, los mandos alemanes evitaron desafiar a la flota británica. El segundo factor, el del ingreso en el conflicto de nuevos aliados, no se vio alterado hasta 1917. El conflicto se extendió a Japón, Italia, Portugal, Rumanía, Grecia, que intervinieron al lado del Reino Unido y de Francia. Por su parte, Turquía y Bulgaria intervinieron al lado de
Alemania y Austria-Hungría. A finales de 1916, 2 estados habían sido derrotados y ocupados, Serbia y Rumanía. Las operaciones bélicas se llevaban a cabo en Medio Oriente, en África y en Oceanía, lo que transformaba el conflicto en una auténtica guerra mundial. En cuanto al tercer factor, el apoyo de la opinión pública, el frente interno, en 1917 ocurrieron 2 acontecimientos fundamentales en los que se vio afectada la opinión pública. El primer acontecimiento es el cambio de régimen en Rusia y el segundo factor, el ingreso en la guerra de Estados Unidos como aliado de los británicos y de Francia. Vamos a ver la Revolución Rusa de 1917. La revolución en febrero. El primer país en el que la opinión pública se desengañó de la guerra fue Rusia. Después de las graves derrotas sufridas en agosto y en septiembre de 1914, se puso en duda la eficacia del ejército ruso. Además, su industria militar era totalmente incapaz de producir las suficientes armas y municiones para llevarlas al frente. En 1917, la escasez de alimentos en las grandes ciudades provocó muchas protestas. En febrero, en San Petersburgo, el ejército se unió a los manifestantes y se negó a restablecer el orden. Es entonces que el zar Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917. El gobierno provisional. El gobierno que se estableció en Rusia después de la caída de la monarquía recibió el apoyo de los liberales, los socialdemócratas, llamados mencheviques, y también recibió la simpatía de los socialistas revolucionarios. Estos socialistas revolucionarios representaban las aspiraciones de la mayoría de la población rusa, que eran pequeños campesinos muy pobres que soñaban en convertirse en pequeños propietarios. Frente a ellos, en las grandes ciudades, había unas minorías de intelectuales, obreros y soldados que se constituyeron en consejos llamados soviets. Eran muy activos. Estos soviets se oponían al parlamento, llamado Duma, y también se oponían al gobierno provisional, con el pretexto de defender el gobierno del pueblo, que era inspirado en la Comuna de París de 1870. Estos soviets, que todavía no contaban ni con un programa claro ni con un dirigente concreto, atrajeron a muchos representantes del partido bolchevique. ¿Quiénes eran el partido bolchevique? Era el ala más extremista de los socialistas. La continuación de la guerra. La continuación de la guerra. El nuevo gobierno provisional ruso tomó una decisión totalmente desacertada, que era continuar en la guerra. Durante el mes de julio proliferaron los episodios de deserción en las tropas rusas y de sublevación de los mismos soldados. Mientras tanto, en las grandes ciudades se multiplicaban las huelgas y las protestas organizadas por los soviets, que habían encontrado por fin un jefe, un líder, el bolchevique Vladimir Lenin. Los soviets, a menudo, rechazaban las decisiones del gobierno provisional y de la Duma y adoptaban decisiones contrarias. Se creaba así un dualismo de poder, de un lado la Duma y el gobierno provisional y del otro los soviets. El programa de Lenin. Hemos visto que el partido bolchevique encontró en la figura de Vladimir Lenin el líder carismático que necesitaban. Lenin expuso en 1917 un plan de acción en un documento de 10 puntos que se vino a llamar la Tesis de Abril. En esa Tesis de Abril se sostenía que 1. La revolución proletaria no necesitaba pasar por la fase demócrata burguesa y por lo tanto no había que reconocer ni al gobierno provisional ni a la Duma. 2.
Los soviets, como organización de los trabajadores y de los soldados, representaban el instrumento de la revolución proletaria. 3. Dentro de los soviets, los bolcheviques tenían que conquistar el poder y expulsar a todos los adversarios, los socialdemócratas y los socialistas revolucionarios, hasta convertirse en la guía del proletariado, la vanguardia revolucionaria. Y por último, el programa de los soviets pretendía la paz inmediata y la atribución de la tierra a los campesinos y el control de la producción por parte de los obreros. La Revolución de Octubre. Antes de que se celebraran las elecciones para la Duma, en noviembre de 1917, el 25 de octubre, según el calendario ruso, unas milicias bolcheviques se adueñaron del Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno. Ese mismo día, un congreso de todos los soviets rusos aprobó 2 decretos. El primer decreto, que era el decreto de la paz, y se hacía un llamamiento a todos los pueblos en guerra para alcanzar una paz justa y democrática. En el segundo decreto, el decreto de la tierra, se establecía la abolición sin indemnización de los grandes latifundios. Lenin no se atrevió a anular las elecciones para la Duma, que tuvieron lugar a finales de noviembre de 1917. El partido bolchevique resultó humillado en las urnas y no obtuvo ni siquiera el 25% de los escaños. En enero, cuando se iba a celebrar la primera reunión para la Duma, las milicias bolcheviques armadas irrumpieron en la sala y declararon disuelta la Duma por orden del Congreso de los Soviets. Lenin y los bolcheviques habían completado su toma de poder, lo que hoy llamaríamos un golpe de Estado. El final del conflicto. En el frente oriental, a comienzos de 1918 era evidente que las potencias centrales habían vencido al frente oriental, gracias al colapso militar ruso. En marzo, los dirigentes bolcheviques acordaron la paz con los enemigos. La paz fue firmada en la ciudad polaca de Brest-Litovsk. En el frente occidental, a finales de marzo empezó la última gran ofensiva alemana. De nuevo, el frente avanzó peligrosamente hacia París y de nuevo se detuvo otra vez a la altura del río Marne. El tiempo jugaba en contra de los alemanes, porque la intervención de los Estados Unidos otorgaba una clara superioridad de hombres y de medios a los franceses y al Reino Unido. Además, la industria bélica empezaba a dar signos de agotamiento. El final de la guerra. En agosto, los alemanes fueron derrotados en la batalla de Amiens. A finales de octubre, los italianos vencieron a los austrohúngaros en la batalla de Vittorio Veneto. El Kaiser Guillermo II y el sucesor de Francisco José, el emperador Carlos, habían perdido la guerra. Sus ejércitos retrocedían, sus generales buscaban una salida honorable del conflicto y sus gobiernos empezaban a considerar a los dos monarcas como un obstáculo para la paz y un aliciente para la revolución social. Ante la multiplicación de las huelgas de los obreros, los motines de los soldados y las sublevaciones nacionales de los checos, eslovacos y eslavos, el Kaiser y el emperador huyeron a los Países Bajos. En Alemania se proclamó la República y se formó un gobierno provisional dirigido por los socialdemócratas. En noviembre los alemanes firmaron el armisticio con las potencias de la Entente, una semana después de que los austrohúngaros lo firmaran con Italia. El final de la guerra. Los representantes de las potencias vencedoras se reunieron en París a partir del 18 de enero de 1919 para preparar los tratados de paz, para discutir las nuevas fronteras y preparar el tratado de paz con Alemania. Esto es el Tratado de Versalles. Se dibuja un nuevo mapa de Europa. De los territorios de Austria-Hungría surgieron Austria, Hungría y Checoslovaquia. De los territorios europeos que perdió el Imperio ruso se formaron Finlandia, Estonia,
Letonia y Lituania. Un estado desaparecido en el siglo XVIII volvía a existir gracias a la unión de territorios antes pertenecientes a Austria-Hungría, Alemania y Rusia, que fue Polonia. Se hacía realidad el proyecto de los eslavos del sur. Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina se unieron para formar Yugoslavia. El Tratado de Versalles. Alemania perdió Alsacia y Lorena, que volvieron otra vez a Francia. La continuidad territorial alemana fue interrumpida por Polonia. Sus colonias fueron cedidas al Reino Unido, a Francia y a Japón. Alemania fue declarada responsable del conflicto y por tanto se vio obligada a indemnizar a los vencedores por los daños ocasionados por el conflicto. Se le imponía a Alemania la abolición del servicio militar, la renuncia de una flota militar y el mantenimiento de un ejército de solo 100.000 hombres. La frontera con Francia, el valle del río Rin, tenía que ser desmilitarizada y ocupada durante 15 años por las tropas británicas, francesas y belgas. Austria quedaba reducida a un pequeño estado. Italia obtenía el Tirol del Sur, Trieste e Istria, y Rumanía se engrandecía a expensas de Bulgaria y Hungría. El tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 en Versalles, en la misma sala donde en 1871 los prusianos habían proclamado el Imperio Alemán.